Bienvenidos a la presentación 1 de nuestra materia Perspectiva y Descriptiva. En esta presentación hablaremos sobre la unidad 1 llamada Perspectiva. Esta unidad se compone de dos temas. El primero son los conceptos básicos de perspectiva y el segundo la aplicación de la perspectiva y la descriptiva. A continuación vamos a explicar los dos temas. Primero vamos a hablar sobre los conceptos básicos de perspectiva. Entre los conceptos básicos de perspectiva vamos a hablar primero sobre qué es la geometría descriptiva. La geometría descriptiva es un conjunto de técnicas geométricas que nos permiten representar un espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional, como podemos ver en los ejemplos del lado derecho. Esto se hace generando desarrollos geométricos y entendiendo las figuras geométricas por medio de planos. Ahora hablaremos sobre qué es la perspectiva. Como podemos ver en el ejemplo del lado derecho, la perspectiva consiste en el arte de recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos en relación a otros. La idea de la perspectiva es generar esa sensación de tridimensionalidad y esa sensación de realidad cuando estoy dibujando en un papel. Ahora vamos a hablar del segundo tema, la aplicación de la perspectiva y la descriptiva. Para esto vamos a hablar de los tres tipos de perspectiva que existen en función de los puntos de fuga utilizados. El primero del que vamos a hablar es el punto de fuga que es paralelo. En este, como podemos ver en nuestro ejemplo, lo que se hace es trazar la línea de horizonte del dibujo, en ella acomodamos algún punto de fuga donde queramos y desde ese punto de fuga se proyecta el resto de las geometrías para generar la sensación de profundidad. El otro que aprenderemos es el de perspectiva oblicua. Como vemos en el ejemplo del lado derecho, la idea de la perspectiva oblicua es que trazo mi línea de horizonte, pero pongo un punto a la derecha y pongo un punto a la izquierda y a partir de estos dos puntos proyecto las geometrías para generar la sensación de profundidad. Por último, tenemos la perspectiva aérea. ¿Cómo funciona este tipo de perspectiva? En este no es necesario trazar la línea de horizonte, sino simplemente pongo un punto de fuga al lado derecho del dibujo en la posición que quiera, otro en el lado izquierdo del dibujo en la posición que quiera y pongo un punto de fuga en la parte inferior del formato en el que esté dibujando y a partir de allí empiezo a generar todos los elementos para generar la sensación de tridimensionalidad. Ahora vamos a hablar de los temas para profundizar en nuestro aprendizaje de la unidad. Primero tendremos que tener en cuenta nuestros videos de presentación y contextualización. Luego tendremos que leer el artículo de las nociones básicas del dibujo en perspectiva. Tendremos que aprender nuestro OVA de la introducción a la perspectiva y todo esto lo articularemos con nuestro encuentro sincrónico. Luego de esto hablaremos de los tipos de perspectiva, que son los que referenciamos en las diapositivas anteriores, pero los veremos más a fondo y aprenderemos a desarrollarlos y a dibujarlos como tal. Luego miraremos la lectura de los sistemas de proyecciones, que es un refuerzo de todo el tema de la perspectiva articulada con la descriptiva. Y por último, todo esto lo articularemos en nuestra actividad que será identificar y crear dibujos con perspectiva. Muchas gracias.